entonces que me dice, ¿no? Que me dice, no, pues aviéntame a tu hermana, ¿no? Y que le digo, no, pues ¿cómo que yo te voy a aventar? Ya estamos en el programa. Perdón, caray. Bien. Bueno, hoy iniciamos un nuevo ciclo de programas, que es con respecto con Lacan en lo cotidiano. Cómo encontrar a Lacan en todas horas, ya todos los días, y bueno. Y hoy toca el tema de el gran otro, que es una de las teorías lacanianas, y pegado con la CIA, ¿no? Al fin de cuentas, con la CIA americana. ¿Qué tiene que ver el gran otro con la CIA? Pues eso es lo que vamos a desarrollar en este programa. Ahorita vemos las computadoras y todos, y bueno, pues bueno, digamos, para iniciar, el gran otro se puede definir como un algo superior que nos va a mover. Todo mundo tiene un gran otro y lo necesita para moverse en este mundo. Entonces, digamos, ¿qué puede ser este gran otro? No, tanto puede ser, digamos, lo más general, que sería Dios, que sería la moral, que sería la ética, que sería la constitución, que también puede ser un gran otro, la nacionalidad, ¿no? Los derechos humanos, la propia libertad se puede considerar un gran otro, que hace mover a las personas y que hace que hagan cosas en este mundo. Entonces, aparte de estudiarlo, también hay que ver cuáles son nuestros grandes otros, o nuestro gran otro, porque a veces no nomás es uno, son varios, que son los que nos mueven, ¿no? Para ver qué tan bien están o qué tan mal están, y que por esa razón cómo actuamos, y hay que ver si se puede mejorar eso, y también ver cómo actúan los otros, y cuáles son los grandes otros de nuestros seres, pues, o de nuestros círculos, para que vean cómo se mueven, ¿no? ¿Qué es lo que los mueve? Algo muy interesante de este tema, y también de cómo lo aborda Zizek en el libro que nos basamos, es que se parece un poquito a cuando Freud abarca el malestar de la cultura o psicopatología de la vida cotidiana, que nos hace que podamos ver el psicoanálisis, pero desde la perspectiva de Lacan, en todos los ámbitos. Uno de estos primeros grandes otros, o el gran otro, puede ser incluso una institución. Cuando dicen que alguien se pone la camiseta por la institución, está haciendo las cosas para ese gran otro. Está tratando de actuar para estar bien con ese gran otro. Hay que quizás abordar un poquito también la parte de este autor que hoy vamos a estar tratando, más allá de Lacan, también la propuesta de Slavoj Zizek, porque en este sentido, bueno, ya lo decía el Doc, ya lo dice Domingo, van a ampliar la teoría, o van a aplicar también esa teoría desde una manera quizás muy digerible, ¿no? ¿Y por qué muy digerible? Bueno, en este sentido, porque va a tocar otras disciplinas que no propiamente van a ser el psicoanálisis, no propiamente se va a meter en conceptos desde una primera vez, pero que sin embargo sí va a ir adecuando, por decir, toda esta parte teórica del gran otro, ¿no? Aquí ya lo pone desde el título, o bueno, incluso nosotros lo ponemos en el programa de hoy como la CIA, ¿no? Y quizás para este momento, pues decir así como de que tiene que ver, ¿no? Esta central de inteligencia con el gran otro, ¿no? Sin embargo, ya haciendo este esbozo de cómo es que ese gran otro de alguna manera moviliza al sujeto sin necesidad de estar presente tangiblemente, pues bueno, se puede explicar todas estas como asociaciones, ¿no? Centrales y demás, que a fin de cuentas hacen una gran influencia en, digamos, sus sujetos, que ahí sí van a traer la camiseta bien puesta, como dice Domingo, que normalmente se exacerba ese patriotismo, se exacerba ese sentido de pertenencia, pero que sin embargo nunca se conoce quizás a esa autoridad más directa, ¿no? Aquí siempre se va a mantener como una autoridad indirecta, y entonces es el trabajo de Zizek, ¿no? De alguna manera, alguna vez que hablamos ya en algunos otros ciclos de teoría lacaniana, pues decíamos que Lacan, algo que se le tendría que reconocer es que ya no solo quiere que permanezca como ciencia el psicoanálisis, o permanezca como un estudio ya más serio, sino que lo desarrolla en conjunto con otras ciencias y empieza a tomar conceptos, empieza a tomar premisas, empieza a tomar algunas posturas también, y ya lo sea como del derecho, de la filosofía, de la medicina incluso, y bueno, de otras ciencias también como la psicología, ¿no? Así a simple sentido. Entonces, Zizek también hace esto porque, bueno, a fin de cuentas también es multidisciplinario.
Entonces, a lo largo ya sea de la literatura de CISEC o en este caso la aplicación que le vamos a dar a la literatura de Lacan, pues bueno, podamos encontrar partes, ya sea en este programa y en los siguientes, que nos van a ser muy fáciles de decir, esto sí sucede en la realidad, ¿no? O esto lo puedo ver detectable en la vida misma o en la vida de los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, la invitación a eso, y ya como les decía el doc, pues bueno, ya ahí preparando las redes sociales y demás, ya saben que estamos ahora sí por todas partes, nos pueden dejar ahí mensaje en Café Psicoanalítico Radio por Facebook, y bueno, también en Instagram, en Vine, en Twitter, ¿qué más, doc? En el Facebook, la web, todo. Ahorita les pongo todo esa cosa. Entonces, para que vayan ahí dejando sus comentarios, y bueno, bienvenidos nuevamente al programa. También teníamos que ver que deberíamos de pensar en la sociedad un tanto paranoica. ¿Por qué? Porque este gran otro nos va a estar observando todo el tiempo. Si estamos hablando de la CIA, hace poco incluso se descubrió que Estados Unidos estaba vigilando a todas las personas. Estaban, tenían información de celulares, de llamadas. Y que ya no solo de su país, de otros países, que se supone que eran incluso aliados, que estaban en común acuerdo en todos los aspectos, pero también eran espiados. Entonces el gran otro funciona porque siempre va a haber alguien que sabe las cosas, y las personas actúan para que ese gran otro no los vaya a descubrir, o por si ese gran otro los descubre, que no vayan a quedar mal parados. Es algo simbólico, ¿no? Porque está internalizado ese gran otro, es lo que muchos llaman así como tu conciencia que te reclama o que te dice cuando hiciste mal las cosas, como ese que le llaman el cargo de conciencia, de que ¿por qué obraste así? Ese sería como el reclamo del gran otro, ¿no? Por ejemplo, cuando en una tienda ven una cámara y a veces ni siquiera funciona, o en una escuela o en cualquier lugar, y dicen, este lugar está siendo vigilado todo el tiempo. Ni siquiera sabemos si realmente funciona la cámara, pero la gente se puede detener un poco porque dice, hay alguien que me está viendo. Sí, ahí, o muchas veces también lo aplican desde el lado un poco más positivo, ¿no? Sonríe porque hay una cámara. Y la gente sí empezaba a buscarle y empezaba como a comportarse más feliz, aunque fueran todos serios, ¿no? Entonces, va por ese sentido. Aquí quizás, y tomándolo como parte publicitaria del programa La CIA, propiamente se podría hablar que ya es un gran otro, que en este sentido se internacionaliza, y que bueno, ya por esta última parte que dice Domingo, de ahora ya no es solo para Estados Unidos y es para los demás, pues bueno, todos tienen ese miedo presente, ¿no? Por ahí hay los contrarios a esto, como lo fue este chico que estuvo desmantelando y hackeando varias redes, que ya ahora hasta tiene película, ¿no? Pero que sin embargo ya todos vienen con esta presencia de me estarán vigilando, qué es lo que yo estoy viendo por internet, qué es lo que estoy diciendo, mis fotos y demás, así como ahorita decíamos todas las redes sociales, pues bueno, ya se siente más la vigilancia, pero también porque es más la exposición, ¿no? Pero sin embargo la exposición y la vigilancia vienen muy de la mano, porque pareciera que esta queja, como la menciona Lucy, o esta parte del reclamo, es un reclamo que puede ser dicho, pero también que puede quedar simplemente como espera de que sea dicho, ¿no? Entonces, ¿qué tal que me digan tal cosa, ¿no? Ni siquiera se ha pronunciado ni en pos ni en contra, ¿no? Pero sin embargo ya viene un comportamiento definido, ¿no? Las redes sociales se podrían explicar así. No es necesario quizás estar publicando todo el tiempo, subiendo todo el tiempo dónde estás, qué es lo que haces, qué es lo que dices, qué es lo que piensas, porque hasta una frase por ahí de Facebook es esa, ¿no? ¿Qué estás pensando? Entonces viene esta necesidad, sin embargo, de decirla, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Me la están preguntando, quizás no es necesario que responda, pero sin embargo tengo que responder, ¿no? Y estoy pensando tal cosa, mi estado de ánimo es tal cosa, por ahí ya todos quizás los emoticons que hay actualmente, ¿no? Que se siente feliz, que se siente decepcionado, que se siente emocionado, etcétera. Pues bueno, es esa exigencia a fin de cuentas de un gran otro, un tanto cibernético, y que de alguna manera pareciera que es necesario estar publicando eso, ¿no? Precisamente tu estado emotivo, tu estado de lugar, cuentas, ¿no? Rindiendo cuentas, y a quién, pues no sabemos, ¿no? Pero sin embargo ya ahí viene como esa, exactamente, es a terceros, porque hay múltiples amigos, pero sin embargo no sabes en concreto para quién va dirigido o quién lo va a leer, ¿no? Y ahora sí va a venir la identificación quizás del que lo lee y piensa, y eso me lo escribió para mí, ¿no? Y el que lo escribe y dice, seguro lo va a leer fulanito. Sin embargo, que suceda o que no suceda, esa es otra historia, ¿no? Totalmente, sí, digamos, esta parte del gran otro se puede considerar, como lo dice Zizek, como la segunda naturaleza humana. Es parte de ser humano tener estos grandes otros, que viene incluido con el lenguaje. Al fin de cuentas, digamos, el hablar, uno está atravesado por el lenguaje del gran otro, pues al fin de cuentas, y a nivel de las reglas, a nivel del medio cultural, ya vienen incluidas, ¿no? Digamos, eso ya está en automático. Es igual como el manejar
uno no piensa que primero va a poner la primera y el clutch y toda la cosa, ya lo hace en automático y ya sabe cómo funciona. Exactamente, el lenguaje se aprende, digamos, es una gran ventaja, pero a la vez nos esclaviza el hablar, porque no podemos comunicarnos de otra forma más que hablando, ¿no? Entonces, esta parte de lo simbólico va incluido pues en la naturaleza humana y ya es indispensable para actuar a nivel de lo social. Una de las cosas que tiene la sociedad, digamos, la sociedad actúa también como un gran otro, lo que es la sociedad, lo que dice la sociedad, lo que dice las buenas costumbres, lo que dice la moda, digamos, ¿quién dice que a los 30 años hay que estar casado y con hijos y con trabajo y con casa? Y se pregunta, dice la sociedad, ¿no? Sociedad. ¿Y quién es la sociedad para irle a preguntar si está bien o está mal, ¿no? No hay. Sí, me puedo esperar un poquito, ¿no? Pero eso es un gran otro, digamos. El gran otro dice que, o la pregunta de que, ¿qué espera el gran otro de mí? Al fin de cuentas se le puede decir qué espera la sociedad de mí, qué esperan los padres de mí, qué esperan los amigos de mí, qué espera Dios de mí, qué espera mi pareja de mí. Eso es poner a un gran otro que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para obtener esa seguridad, esa aceptación, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Es como si nos diera parámetros, ¿no? Nos fuera conduciendo por dónde tenemos que ir de acuerdo a lo que los demás esperan de nosotros. Totalmente. Y no se puede de otra forma. Digamos, porque si te quedas, digamos, si no tienes ese gran otro, te paralizas, no sabes qué hacer. Y te quedas, ¿y ahora qué voy a estudiar, no? Podríamos pensar que entre más grande están las expectativas de ese gran otro, suponiendo que fuera toda la sociedad, va a ser abrumador. Entonces, nunca vamos a poder cumplir con eso. Si lo vamos reduciendo y ponemos un gran otro que sea más accesible, que no exija, digamos, tanto, va a ser más fácil que estemos de acuerdo con lo que hacemos. Sí, el gran otro también enferma. Al no poderlo responder o a ponerlo muy inalcanzable, nos va a enfermar, digamos, esa presión que siente el grupo de amigas que salen de la universidad y que todas se van casando, y las últimas así como que me tengo que casar, ¿no? Así como que eres la última o las últimas, y sienten esa presión que, pues, ¿de dónde sale, no? Pues de esa presión de que es lo que tienes que hacer, y si no lo haces estás mal, ¿no? Y si no lo hacen, se enferman, ¿no? Caen en neurosis, ¿no? Digamos, el gran otro enferma, al fin de cuentas. Incluso hay que conocer, ¿no? Los gran otros, porque ya lo mencionaba el doc, pueden haber varios. Entonces, de ahí vendrían las reacciones que quizás a unos se les esté como sirviendo en un sentido estricto y a otros se les esté dejando un poquito más de una manera flexible, ¿no? Si nos pusiéramos más bien de esta manera estricta, incluso el lenguaje podría ser un depósito del gran otro, ¿no? Y cómo podríamos ver esta diferencia, pues quizás en un idioma en concreto, ¿no? Y también incluso en este idioma, en ver la aplicación cultural, ¿no? Por decir, el español, ¿no? El español te va a marcar una como guía de cómo tienes que pronunciarte, de cómo tienes que decirlo, de cómo tienes que hacerlo, incluso cómo te tienes que referir a los demás. Pero si incluso tomáramos el ejemplo de el español, pues quizás de España a México hubiese una diferencia increíble, ¿no? De México a quizás algunos países latinoamericanos también hubiera una diferencia, ¿no? Incluso entonces el lenguaje nos va a marcar una manera de comportarnos, ¿no? Una manera de decirlo, e incluso esta parte tan factible que sería como, aquí no digas tal palabra porque en ese lugar significa tal cosa, ¿no? Aquí tienes que decirlo de tal modo, o aquí tienes que referirte al otro. Muchas veces es la diferencia así muy fácil en decir, aquí se habla de decirle al otro de usted, y aquí se habla de decirle de tú, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia cultural? Pues bueno, eso ya hay que verlo, pero cómo transforma el comportamiento de cada sujeto, eso tan simple, ¿no? Que sería el lenguaje, y que digamos, se supondría que el lenguaje está a disposición del sujeto, cuando muchas veces se vuelve en contrario, ¿no? El sujeto se vuelve una disposición, en ese caso el lenguaje. El lenguaje. Y también, a fin de cuentas, es las costumbres, digamos. El ser mexicano es un gran otro. Tú, digamos, ahí lo puedes decir, ¿cómo es ser un buen mexicano, no? O ser o que el gran otro dice cómo seas tú mexicano. No hay algo que diga, ser mexicano es comer tacos y gritar el 15 o el 5 de mayo, no sé, no, digamos, eso es ser mexicano. Pues quién sabe, pero el gran otro lo dice, ¿no? Hay una sociedad que dice que así es el mexicano, ¿no? Entonces, pero realmente no existe ningún parámetro para decir este es mexicano, no lo es, esto es porque está demasiado abierto. Igual, digamos, la moda. ¿Quién impone la moda? ¿Quién la impone? Nueva York, París, Roma, no sé, ¿no? Milán, fíjate, pero digamos, no creo que la ciudad, el edificio de Milán sea quien dicte la moda, ¿no?
No. A fin de cuentas, sabe cómo viene, pero llega a las tiendas y eso es la moda y eso es lo que te tienes que poner. Así es. ¿Y por qué? ¿No? Digamos, el detalle es que nadie se pregunta el por qué tiene que hacer eso. A fin de cuentas, en la televisión. En la televisión te dicen qué tienes que ver. Tú tienes 100 canales, pero tienes que ver estos. Y si yo digo, y si yo quiero ver uno de Finlandia, pues a ver qué onda. Pues no hay, nomás hay estos y estos los que tienes que ver. Y el gran otro dice que tienes que ver La Hora de América en todos los canales, ¿no? Pero ¿por qué? Digamos, ¿y por qué razón? Y uno no le queda de otra más que, digamos, obedecer y creer que la libertad existe para poderla ejercer. A fin de cuentas, la libertad es algo cultural, no existe en la naturaleza. En la naturaleza existe el salvajismo, o lo salvaje, como le quieran llamar, pero la libertad y la paz y todo lo que ustedes quieran es un invento humano, pero a nivel de lo social, y hay que creerlo para podernos mover. Si no, es imposible. Incluso la libertad va a seguir los parámetros de cada cultura, ¿no? Aquí se es libre de tal manera y en otro lugar se es libre de tal manera. Entonces, aunque haya como una universalidad, quizás en el derecho humano, de esto es la libertad, también eso surge de una como estipulación de algunas personas que votaron, de algunos países que votaron y que dijeron, esto va a ser la libertad, ¿no? Sin embargo, si se adecua eso o no se adecua, pues bueno, cada cultura lo va a llevar de manera distinta, ¿no? Esto que decía de la moda del dog o lo que decía de ser mexicano o ser hondureño, o ser brasileño, de cualquier país, ¿no? Podríamos hablar, muchas veces se ve este fenómeno muy en claro cuando un extranjero viene a visitar, ¿no? O cuando tú vas a visitar a algún otro país, ¿no? Digamos, ¿cómo es esto? Ya sea uno que sea el extranjero y el otro que sea el nacional, ¿cómo es esto? El nacional siente la necesidad de comportarse exactamente como pareciera que tiene que comportarse, si es mexicano, mexicano, si es español, español, si es venezolano, venezolano, pero ¿por qué, no? Parece que en su vida diaria lo llevaba muy normal. Sin embargo, viene un extranjero, digamos, pongan la nacional que ustedes quieran, y entonces tiene que sacar todas esas costumbres y todas esas influencias culturales a muestra del extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que ahí el extranjero parece como un vigilante del gran otro, y entonces viene y te dice, oye, entonces tú eres de tal cultura, sí, y entonces ¿cómo te comportas? O entonces ¿cómo eres? Y pareciera que viene la necesidad, ¿no? Lo vas a tener que llevar a los lugares típicos, lo vas a tener que hacer lo que es más típico, mexicano, te vas a tener que vestir de tal manera. ¿Y todo para qué? Para quedar quizás en conformidad de la opinión del extranjero, ¿no? Que en este caso el extranjero no importaría, ni la nacionalidad importaría. Lo que importaría sería lo que creo que debo de comportarme en referida postura o lo que creo que él espera, ¿no? Sin necesidad de que le haya preguntado, sino que ahí parece que el comportamiento ya se trastoca, ¿no? Incluso en esto de la moda también, muchas veces pasa, por ahí me toca ver algunas entrevistas o incluso lo pueden ver en películas en los que, por decir, París, la capital de la moda, ¿no? Y va un extranjero y espera que todos vistan bien. Y después dice, oh, sorpresa, pues no todos visten tan bien como se debería, no todos llevan la moda que se debería, y viene la frase típica, oye, ¿pero qué no eres de París? Oye, ¿pero qué no aquí todo el tiempo están haciendo tal cosa? Entonces vienen esos, digamos, ya exactamente, clichés que en cada cultura van a estar estipulados y cada cultura va a accionarse, depende de esos clichés, ¿no? Quiero o no, en mayor o menor medida, pero ahí es donde viene el conflicto muchas veces, ¿no? Sí, por ejemplo, esto que comentabas de cómo es normal ver, por ejemplo, los mexicanos que viven en Estados Unidos, allá se vuelven, pues, mexicanísimos, por así decirlo. Los ves que hasta el 15 los ves en Estados Unidos vestidos de charro, los ves gritando, comiendo guacamole, o sea, cosas que son supuestamente muy mexicanas y cosas que si ellos estuvieran residiendo aquí en el país, no lo ves tan común. Por eso en el extranjero nos ubican de esa forma. Ya sea vestidos como los indígenas o vestidos de charros o tomando tequila, comiendo mucho chile, y no es en sí el parámetro estándar, simplemente es lo que vamos a mostrar allá, ¿no? Sí. Pero es una conducta, digamos, es un comportamiento que te dice el gran otro que lo tienes que hacer, porque si no lo haces te desapareces, al fin de cuentas te desintegras. Bueno, en ese sentido, no hay, entonces, ni modo, porque digamos, como no parecen gringos, ninguno de nosotros, bueno, tú quizás sí, si te vas para allá, pues así como que, pues yo no soy gringo y pues no parezco y por lo tanto no tengo que serlo, ni nadie me va a creer si acá he visto y hello y no sé qué tanta cosa, pues nadie me va a creer, ¿no? Entonces, ¿cómo me tengo que comportar? De alguna manera, pues de lo que ya sé. Y por eso no pueden dar el salto, el cambio a nivel de la cultura, porque no tienen el gran otro gringo. Hasta que lo tengan, ya pueden ser gringos. Y digamos,
¿cuál es este gran otro gringo? Los ideales gringos, al fin de los americanos, como le quieran llamar. Hasta que tengan esos ideales gringos es cuando ya se puede decir que es un americano. Antes no se puede. Igual, bueno, en todas las nacionalidades, no nomás en esa, ¿no? Y también dentro de lo simbólico estarían las reglas del juego. Uh-huh. ¿Quieres estar en la sociedad americana? Pues tienes que hacer lo que hace la sociedad americana. Uh-huh. Si no lo puedes hacer, entonces tienen que buscar, no sé, digamos, la cultura latina que vive ya en Estados Unidos, y se tienen que comportar ahora como ellos. Y se van a hacer colores así muy exagerados, tatuajes, todo lo que ya conocemos que hacen para pertenecer a esa sociedad. Y se adaptan a ese gran otro que tal vez es más fácil de acceder, más factible, a tener que aprender inglés o tener que actuar como todos los demás. No, y aunque aprendan inglés también tener exactamente el acento, porque y pues de por sí ya creciste en otra cultura, ya tienes otros, ya te identificas con otras cosas. Entonces a veces llegar a otro lado, aunque te parezcan, no sé, agradables o bonitas las cosas, aún así como no hay conexión, no hay esa identificación para poder imitarla. Aquí también entraría, por ejemplo, el himno nacional. Te dicen, ponte a cantarlo, y el gran otro diría, no debes de cantarlo porque tú eres mexicano. Y vendría la contradicción. Incluso también estuve a explicar los diferentes grupos que van a surgir, ya no solo sociales, como tribus urbanas, grupos como algunas lo explicamos dentro de prisión, grupos escolares también, porque muchas veces sucede esto, precisamente va a ser ante la vulnerabilidad del sujeto, ¿no? Si lo explicáramos en prisión, que ya lo hemos hecho muchas veces, por eso lo voy a dejar un poquito de lado, pues sería por la vulnerabilidad de sacarte de la sociedad y entrar a un nuevo círculo en el que dices, ¿y ahora quién soy? Precisamente, ¿no? Tengo que pertenecer a alguien, y entonces funcionan los grupos internos dentro de esa prisión, ¿no? Pero vamos a quizás explicar otros fenómenos. Quizás el que aparezcan muchos grupos muchas veces en la adolescencia, ¿no? Pues precisamente es como cuando el gran otro va a actuar de una manera más, digamos, radical, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido se deja de ser niño y en ese paso se da la vida adulta, ¿no? Se supone que es la transición, y entonces es qué es lo que se espera de mí como adulto, ¿no? ¿Qué es lo que esperan ya no solo los padres, sino la sociedad entera? Y ya muchas veces van a surgir esas preguntas que a muchos atormentan, que va a ser, ¿qué voy a hacer de mi vida, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cuándo voy a formar familia? Como ya lo mencionaba el Doc. Entonces, todas esas preguntas un tanto angustiantes para el sujeto hacen que también esos grupos se activen, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido, como ya lo postulaba Domingo, va a ser más fácil pertenecer que en este caso iniciar un grupo o buscar una identidad propia, ¿no? En ese sentido va a decir, bueno, si me apego a tal grupo, digamos, incluso de una aceptación musical o de una aceptación de una tribu urbana, ¿no? Como cuando explicamos también los hipsters, que por ahí pueden escuchar el programa que se subió creo que el lunes, pues bueno, viene esta parte en la que se explica, que se dice, bueno, si estoy en ese grupo, ya no solo tengo que reaccionar ante ese gran otro social, sino ya tengo que accionar ante un gran otro quizás más disminuido, ¿no? Simplemente lo que me dice el grupo, y entonces yo ya puedo decir, no, es que yo no actúo de tal manera porque soy tal, ¿no? Y ya se va a poner el nombre del grupo, ¿no? Entonces, muchas veces se ve que ese gran otro se va a activar, o esos grupos que representan al gran otro se van a activar cuando hay más vulnerabilidad en el sujeto, ¿no? Y podría ser una época de su vida, como lo es la adolescencia, podría ser una época de su vida, como lo es muchas veces el cambio generacional también, ¿no? De los 20 a los 30, a los 40, cada década muchas veces espera algo del sujeto, ¿no? Y entonces el sujeto muchas veces siente la necesidad de comportarse de tal manera, ¿no? Ya lo mencionaba el Doc, que vienen los 30 y dice, híjole, ¿qué tal que si ya me caso, ¿no? Que vienen los 40, híjole, yo debería tener un trabajo estable. Que vienen los 50, 60, yo debería estarme jubilando, ¿no? Que vienen los más temprana edad, los 20, yo debería saber qué debo estudiar, ¿no? Entonces cada uno viene su complejidad, porque el gran otro actúa de una manera diferente en cada generación. Que digamos, ¿y quién impone eso, no? Nadie, al fin de cuentas, bueno, está el nombre del gran otro, pero a fin de cuentas es virtual, no existe. Es, por ejemplo, cuando pasó este 14 de febrero, que yo me encontré mucha gente de que estaba deprimida porque no tenía novio, porque no había salido. Digamos, el gran otro dice que el 14 de febrero tienes que salir con alguien y festejarlo e ir a un restaurante. Y si no lo haces, estás mal y te vas a deprimir y vas a tener síntomas y toda la cosa, ¿no? Entonces,
Y me comentaban y yo sí capté esa cosa, digo, y pues ¿quién te dijo que tienes que hacerlo, no? Nomás es un día, digo, nomás es un día y los otros 364 días están iguales que siempre y no pasa nada, pero se preocupan el 14 porque el gran otro dice que ese día, si no tienes pareja, eres un loser o algo así. No, hoy no voy a salir a la calle, pero ¿cómo me van a ver todos los demás, no? Y ahí como los demás ni te van a voltear a ver. No puede ser, digamos, pero se centra tanto digamos, en el novio o en el esposo o en el amante, no sé qué tanta cosa, de que si no tienes uno de esos tres, nomás no eres no eres nadie el 14 de febrero. Exacto, y ella se desplazó completamente lo de la amistad, ¿no? Porque era el día del amor y la amistad y no, o sea, amigos sí, todos los demás días, pero aquí tienes o no tienes pareja, ¿no? Pues el día está pintado de rojo, de corazón. Y digamos, y ya en una de las conversaciones, pues que le digo a esta persona, pues tienes hijos, tienes esposo, tienes amigos, pues, entonces, ¿de qué te deprimes? No me regaló nada. No puede ser que digamos, sea tanta la presión, en este caso del gran otro, o de la sociedad, o de la cultura, o de la televisión, que haga que las personas se enfermen, ¿no? Se depriman y digan, qué miserable es mi vida porque no tengo con quién salir ahorita, este día nomás. Curiosamente, en los días festivos más importantes, ¿no? Ya lo mencionamos también, el efecto de Navidad, ¿no? El efecto de fin de año, el efecto del 14 de febrero. Quizás son esas tres grandes fechas. Grinch es un gran otro. Sí, exactamente. Esas tres grandes fechas, Navidad, fin de año y 14 de febrero, quizás son las más significativas. El 10 de mayo también. Bueno, también, pero quizás estas tres por la expectativa que se tiene, ya sea estar con pareja, ya sea tener un mejor año, o ya sea pasarla en familia, ¿no? Sí. Ya quizás los otros se van haciendo más personificados. En el 10 de mayo, pues muchas veces el tener una madre, ¿no? Presente. El Día del Padre quizás de una manera un poquito más lejana, pero también, ¿no? Entonces cada uno va llevando una exigencia, pero sí, muchas veces este día lo voy a... el cumpleaños también podría ser, ¿no? ¿Qué se espera este año de mí o qué es lo que pasaría, ¿no? Que festeje mi cumpleaños. ¿Por qué nadie se acordó? Negarlo es la parte interesante aquí. Fuerza de que tengo que hacer algo. Pero bueno. Qué bueno que lo festejaron dos. Eso sí me festejaron, muchas gracias. También otra cosa, aparte de la libertad, es el amor. El amor es algo cultural, no existe a nivel de la naturaleza. Igual así como me ves, así es. Que te sorprendas, Lucía. ¿No existe? El amor ni la libertad existen, porque son cosas culturales. Sí, pues el odio tampoco no existe como tal, digamos. En la naturaleza no existe el odio. Existe dentro de una cultura. Entonces, las personas se casan por amor dentro de una cultura, dentro de una sociedad. A nivel de los animales o de la naturaleza, el amor simplemente no existe. Existe lo que es la funcionabilidad y punto. Entonces, eso de casarse por amor o tener que estar enamorado es un invento cultural, es un invento del gran otro, para que no se sientan obligados a sentir eso, no es necesario. Pero bien o mal se ha hecho para ayudar como a sublimar las pulsiones, ¿no? Esa es otra cosa, digamos, esa es otra teoría, pero de buenas a primeras, simplemente eso es un invento cultural, el amor. Incluso también, por ejemplo, el anillo de compromiso, el que a nivel de los ritos, sí, totalmente. Todos los rituales que incluye, digamos, el matrimonio, pues en realidad no se necesitaría, pero lo hacen, ¿por qué? Porque el gran otro lo dice. Los padres dicen, no, es que te tiene que pedir, te tiene que traer el anillo, tiene que venir a hablar con nosotros, tiene que haber un ritual para que se pueda tiene aceptar. Que casar por la iglesia, quizás, si no, no vale. Quizás esta premisa de que hay un ritual es necesario, ¿por qué? Por la invisibilidad del gran otro, ¿no? Es invisible, es intangible, y entonces, ¿cómo lo hago más presente? Pues bueno, llenándolo de algún ritual, ¿no? Podría ser el ritual de matrimonio, como podría ser el ritual de cualquier otra cosa, ¿no? El titularse de una carrera, muchas veces, el formar una familia, ¿no? En este sentido, el independizarse muchas veces. Cada uno lleva un ritual como de por medio, pero ¿por qué? La exigencia del gran otro, como no es algo que se puede detectar, ni como decía el doc, ¿quién es el gran otro? Para irle a preguntar si estoy haciéndolo bien o mal, pues en ese sentido, ¿qué es lo que se hace? Se llena de un ritual, ¿no? Y en ese caso ya es algo visible, ¿no? Entonces, también hay que quizás explicar algo que se aborda aquí, que en ese sentido hemos estado diciendo durante todo el programa, que es lo real, lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Por ahí se pone el plano simbólico precisamente de los movimientos que puede hacer, ¿no? La exigencia de por medio, lo que vas a reaccionar de alguna manera. Entonces en este plano es como lo que sucede, ¿no? Pero bajo las reglas de ese gran otro, ¿no? Eso se acaba convirtiendo en lo simbólico. Entonces se puede decir también que lo simbólico está tanto a un plano interno, en ese sentido, cómo debo de reaccionar yo, pero bajo un simbólico externo, que en ese sentido es el gran otro, cómo debo reaccionar frente a esa exigencia.
Saludos a Guadalupe de Jalapa. Saludos, Guadalupe. Saludos, Guadalupe. Y a Graciela también que nos saluda. Saludos, gracias. Saludos. Para que vean que la libertad y el amor no existen, los novios, digamos, supuestamente a determinado tiempo están obligados a casarse, ¿no? Digamos, tiene que pasar no sé qué tiempo, pero lo que se espera de los novios es que ¿Como se cuánto, casen. Doc? Sí. ¿Como cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? A ver, díganos el gran otro. Un Pues año. es mínimo, claro. en sí supone la que definición. A los 5 años ya pueden demandar, algo así. sí. Eso es hasta legal, es cierto. A los Exacto. 5 años puedes demandar derechos como si fueras esposa Pareja. porque te hizo perder 5 años de tu vida. Lucy ya ¿Es está en serio? pensándolo, ¿no? Lucy ya lo está Sí. contando. Ten en cuenta, ¿no? A los 4 años, 9 meses. O 11 Entonces, meses. Voy digamos, consiguiendo abogado. el de estar obligado a casarse es una disposición del gran otro y ya es totalmente anti libertad, por decirlo así, y anti amor, digamos. ¿Por qué vas a obligar a alguien, obligar entre comillas, a casarte si no quiere o si están a gustos, muy felices y contentos como novios, ¿no? ¿Por qué tienen que dar ese paso si va en contra del propio amor y de la propia libertad de las dos personas? ¿Por qué son obligados a casarse, ¿no? Bueno, por el gran otro, obvio ahí está, digamos, la respuesta, pero no debería de ser. Incluso se va a explicar esto de que dice, no, mejor disfruta el noviazgo, porque una vez que te cases todo cambia. ¿Por qué cambia exactamente? Esa es otra cosa. Esa también sería otra cosa que se explica con el gran otro, en ese sentido de decir, es que el gran otro me dice cómo ser novio, pero también me dice que el gran otro cómo ser esposo o esposa, ¿no? Ahí cambia de a un gran fuerza otro a cambia, otro, ¿no? sí. ¿Y por qué es esto de, no, es que nosotros vamos a seguirnos amando y todo esto, o vamos a seguir siendo igual que toda la vida? Pues precisamente por esto, cómo me exigían ser de novio y ahora cómo se supone que me deben de exigir de esposo, ¿no? Incluso viene como una transición en la pareja en la que pareciera que no se encuentran, ¿no? Así como de, chin, es que cómo cambió fulanito o fulanita, o cómo es que ahora ya no hacemos las mismas cosas que antes. Bueno, porque cada uno tiene una introyección de ese gran otro, ¿no? Cómo yo debo de comportarme como esposo y la esposa también, cómo yo debo comportarme como esposa, ¿no? No, y si le sumas, por ejemplo, que, bueno, cuando eres novio se supone que sientes más libertad porque el noviazgo se puede acabar según muy fácil y todo el mundo se casa con la idea también de que el matrimonio es para toda la vida, que es algo perdurable. Pero bueno, dice el doctor que no debe de ser, pero pues... Son inventos. Sí, igual El se tendría noviazgo que es un cambiar toda la invento. sociedad porque, por ejemplo, cuando vives por ejemplo, en unión libre, no eres mal visto por la sociedad, o sea, tu familia no está formalizada, tus hijos no son aceptados en muchas escuelas, o sea, muchas cosas que si no lo haces, aunque esté mal, la sociedad te está indicando el camino a seguir. Ujú. Porque dicen, si nosotros lo hicimos, tú también lo tienes que hacer. Exacto, y te dicen, para encajar en esta sociedad, para encajar tienes que hacer esto, tienes que seguir estas reglas, y entonces inicia la presión del gran otro. Bueno, muy bien, entonces hablemos, ¿qué es el gesto vacío? Gesto vacío. Ok, que es algo digamos, cultural y de educación, a fin de cuentas, ¿no? Es una invitación en la cual se espera ser rechazado. Ujú. Hay muchísimas muy comunes. Por ejemplo, cuando quieras puedes venir, o llámame cuando me necesites. En realidad está diciendo, no me llames, pero a menos que sea algo urgente me puedes llamar. Pero hay gente que no lo entiende, entonces puede estar llamando. O el ofrecer incluso comida y, no, de verdad, agarra un poco. Y la persona espera que digan, no, gracias. No, gracias. Provecho. Pero no, ok, voy a agarrar. Entonces, en el momento en que se acepta esa propuesta que se espera ser rechazada, puede ser hasta devastador o perturbador. El ofrecer el asiento en el camión, el decir, no, tú come primero. En realidad, no quiero que el otro coma primero. Yo quiero comer primero, pero es como un gesto de cordialidad. Y a esto le llama un gesto vacío. Que precisamente pues toda la diplomacia, etiqueta o actos Claro, de sutileza claro. va a ser esto, ¿no? El gesto vacío, porque normalmente se espera lo que dice Domingo, que el otro lo rechace, ¿no? Ya sea en esos ejemplos de, cualquier cosa me llamas, ¿no? Y ese cualquier cosa, pues se espera que nunca llegue. Si llegase a suceder es así como de chin, ¿no? ¿Para qué le dije? Digo, O pasa ¿por lo qué real, sucedió? que es Ajá. lo traumático. Eso, efectivamente, ¿no? Que de alguna manera ese gesto vacío, ¿por qué se dice vacío? Porque no va a tener una repercusión, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque no va a tener un como impacto real y todo va a quedar como en el imaginario, ¿no? Tanto del otro y tanto mío, ¿no? Así de estas invitaciones o cualquier quizás acto en el que pues no necesariamente vaya una acción, ¿no? Quizás por el tiempo, quizás por la relación, quizás muchas veces esto se va a aplicar en personas que apenas se están conociendo y sin embargo pues ya se les ofrece un trato
dato distintivo, ¿no? Sin embargo, se dice, bueno, es que el otro me va a decir también por cortesía y también porque es lo que espera, digamos, aquí se conecta con ese gran otro, en que yo no acepte o que no tenga confianza de recién, ¿no? Digamos, en ese término de la confianza va a ser, no, pues es que cuánto se necesita para que alguien le tenga confianza al otro, ¿no? ¿Qué se necesita que suceda para que se tenga confianza también? Pues son preguntas que cada uno las irá modulando y cada uno las tendrá especificadas en su persona, pero que de alguna manera imaginemos la primera vez que se ven, la primera cita muchas veces, la primera interacción como amigos, pues en ese sentido es así como ese quizás de que dice Domingo, ¿no? No quieres tal cosa, ¿no? Que esté comiendo, pues espera que el otro, porque no tiene confianza, diga que no. Y muchas veces hay una frase que así dice, la confianza da asco, ¿no? ¿Por qué? Porque en este sentido, ya cuando son amigos o ya cuando se tiene mucho tiempo, ahí sí, en ese sentido de le ofrece de comer, pues obviamente va a agarrar, ¿no? Va a meter la mano al plato, va a meter la mano a lo que estés comiendo y ya es como, sí, yo ya sé que lo va a aceptar y el otro es, pues es que somos amigos, ¿no? A fin de cuentas, o va a ser así como de, ¿a poco te molesta, ¿no? ¿Que no se supone que somos amigos? ¿O para qué están los amigos, no? Entonces, en ese sentido, muchas veces esa frase un tanto burlesca, pues la confianza sí va a dar asco en ese sentido. ¿Por qué? Porque ahí ya se rompe ese gesto vacío, ¿no? El gesto vacío va a ser completamente atraído hacia la diplomacia, la sutileza o la interacción con normas de etiqueta. O sea, el gesto vacío siempre va a ser únicamente cuando esperas un no por respuesta, o que no, o que sea rechazada esa solicitud, porque la misma solicitud en otro ámbito, como tú dices, donde ya hay confianza, ya no le esperas vacía, o sea, ya esperas la respuesta afirmativa y eso ya no es un gesto vacío. Pero no te la tomas en serio, pues al fin de cuentas es una hipocresía simétrica, doble. Digamos, cuando te dicen, aquí en mi casa, tu casa, ¿no? Digamos, es una tontería eso decir, porque pues nadie, pues ahorita me traigo mis cosas de aquí, es imposible, ¿no? Ándale, pues dices tú, pues es nomás pura formalidad para que sea rechazada. O por ejemplo, cuando te ofrecen papitas o esas, cualquier cosa, cualquier comida, cuando mucho tienes que agarrar nomás una pizquita, porque no puedes meter la mano y ahora le puedes también, yo quiero. No se puede, no, así cuando mucho así, no puedes, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, es un creerse, no decirlo, pero para no creérselo. O lo tienes que decir, pero por pura formalidad, pero no para que te lo crean, pues, o para que te lo tomen en serio. Es solamente cortesía. Así y punto, se acabó. Pero se necesita en este ámbito social, en este ámbito de educación o de cultura, como le quieran, las dos cosas, para que se pueda dar. Porque nada puede ser, digamos, directo en lo real, ¿no? Así solamente a nivel de que es y es, como si fuera algo muy, muy psicótico. Ahí déjenme leer las preguntas. Los comentarios. Dice Astrid, se me fue ya. El gran otro que actúa en las enfermedades genéticas o familiares para poder tener identificación con la familia. Saludos a todos. Pues saludos. Pues también, digamos, esa es la parte a nivel patológica. Dice Daniela, el amor se inventó en el siglo VII, pero el amor cortés, porque ahí sí aparece en la Edad Media el amor cortés. El amor con etiqueta, ¿no? Cortés de caballería, de caballeresco. Sí, por eso precisamente así es como se tiene que cortejar, así es como se tiene que reaccionar al cortejo. En ese sentido ahí se inventa. Tipo, Tristán y Isolda y todo eso, ese es un amor cortés. Pero obvio, desde los griegos y todo existía. Mientras existe la humanidad, digamos, el amor es algo cultural. Entonces, mientras haya cultura, hay amor y libertad. Dice Alan Hernández, ¿sí es Alan, nuestro cuate? Saludos. Saludos. Dice, un saludo a todos, muy bueno el tema de cómo el gran otro... se me fue el celular que está invadido por el gran otro también. Muy bueno el tema de cómo el gran otro inventa hasta cómo debemos de sentir y de reaccionar. Totalmente, es que no hay de otra, digamos, o se tiene o uno se inmoviliza, ¿no? Pues es que el gran otro también está internalizado, no solo está afuera. Está en los no dos puedes lados. Librarte de él, por así decirlo. No podrías abolir al gran otro y ser libre, por así decirlo. No se puede. Ahora, uno de los inventos más famosos del gran otro son los complot. Digamos, el complot es algo totalmente, digamos, cultural o inventado. Se necesita complot para poder actuar
o para poder constatar algo, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, aquí como dice el libro del complot de la CIA, que hay que atacar a los soviéticos y hay que descubrirlos. El único soviético era el presidente de la CIA, ¿no? El director de la CIA. Y hacía como que buscaba y no sé qué, y por aquí, por acá, para atacar a los malos, pero a fin de cuentas no agarró ninguno porque el malo era él, ¿no? A fin de cuentas. Pero se necesita mover a las personas, a la sociedad, para que haga algo, o para que se sienta que hace algo y está haciendo algo bueno. Al fin de cuentas, digamos, la defensa del petróleo aquí en México, digamos, al fin de cuentas no sirve de nada, ¿no? Pero hay que mover a las personas como si fuera cierto y como si se fuera a alcanzar y como si se estuviera haciendo algo. Como si fuera el ideal. Pero es como mover conciencias, pero para que estén tranquilas, a fin de cuentas, para que no hagan nada más o para que no lo hagan en serio, ¿no? A fin de cuentas, y solamente se quede en ese intento necesario para que no digan que están conformes, ¿no? Podría decirse que es una manera de contener la violencia, ¿no? Totalmente. Y la violencia entendiéndose como la violencia o la revolución es entendiéndose como la fuerza pulsional, ¿no? La fuerza que viene de ese ello. ¿Cómo es que se va a suspender, a truncar o a contener de alguna manera? Pues haciendo creer que se tiene acción, ¿no? Muchas veces, ¿cómo se hace creer que se tiene acción? Con una determinada ideología. Entonces, es necesario que existan diferentes posturas, digamos, esa gran izquierda, esa gran derecha, precisamente por esta contraposición de que si existe la otra, existo yo, pero en el sentido de tengo a quién atacar, ¿no? Tengo contra quién ir, tengo contra quién luchar y tenemos un enemigo, ¿no? Que muchas veces puede ser un enemigo en común o muchas veces puede ser un enemigo interior, ¿no? Esa postura de ya sea la CIA o ya sea cualquier ideología, y otra vez no hablaríamos de un país en concreto, sino de todas las culturas, ¿no? A fin de cuentas, se ve que cada determinado tiempo se necesita de este cambio social, ¿no? Pero ese cambio social muchas veces inicia por esa postura de la exigencia que se tiene, ¿no? La libertad que queremos alcanzar, los derechos que queremos alcanzar, no necesariamente siendo ciertos o no necesariamente siendo alcanzados en algún tiempo, ¿no? Esta postura de la CIA nos va a recordar mucho aquella película de Kubrick, ¿no? Precisamente esta de cómo detener la bomba o cómo amar la bomba y dejar de preocuparse. Doctor Strangelove. Pues, ¿por qué nos recuerda esa película? Porque ahí todo el tiempo es un complot permanente, ¿no? Incluso el ruso, en ese sentido, está dentro de como esa, entre comillas, CIA, o de esa federación. ¿Y qué es lo que está pasando? Que todos quieren detener una bomba que hasta ese momento era inexistente, ¿no? Hasta ese momento no se sabía qué es lo que iba a pasar, pero todos ya después querían que pasara, ¿no? ¿Por qué? Por el cambio social que iba a pertenecer a cada uno, ¿no? Una de las partes de esa película que es muy detectable es el tipo que de alguna manera quiere la bigamia, ¿no? Y que de alguna manera dice, si pasa la bomba, entonces nos van a tocar de tantas mujeres a cada hombre, ¿no? Y entonces empieza a decir, oigan, entonces, si nos van a tocar de aproximadamente 10 mujeres a cada uno de nosotros, entonces ya no va a haber así como infidelidad. Ya no, pues ya no. Ah, muy bien, ¿no? Entonces yo ya quiero que suceda la bomba, ¿no? Entonces es una de las partes de que quizás con ese mini ejemplo o con ese ejemplo reducido a un personaje, se ve que cada uno necesitaba un cambio social, ¿no? Un cambio a nivel de que iba a empezar con una conspiración o que iba a empezar con una inexistencia de, en ese sentido, la bomba, ¿no? Y acá dentro de las ideologías o dentro de los países, cada país va a tener una postura ideológica que incluso dentro de su país, pues ya sea mediante una guerra civil o ya sea mediante una revolución o la independencia, ¿no? Como aquí, pues va a surgir ese cambio de una ideología a otra, ¿no? Pero sin embargo pareciera que está contenido, ¿no? Pareciera que muchas veces esas grandes autoridades, pues de alguna manera están de acuerdo, ¿no? Porque dicen, bueno, es que o hacemos esto o puede venir, como decía el doc, una parte en la que ya sea una violencia desmedida, ¿no? También se podría volver a explicar estos fenómenos de redes sociales, estos hashtags, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Que a veces hacen virales, que dicen, no, pues un hashtag de estoy a favor de los derechos de los animales, estoy a favor de tal revolución, apoyo a Venezuela, apoyo a Siria, apoyo, etcétera, ¿no? ¿De qué sirve? Pues lo dejo en un hashtag, lo dejo como en una huella cibernética, pero sin embargo en la realidad no tengo que moverme, ¿no? Y pasa lo mismo, quizás en otras redes sociales, en las que ahí se va a mostrar una postura completamente diferente a la que yo actúo, ¿no? Simplemente lo que debería de hacer. Lo hago, digamos, en la red social, incluso se me ocurre en un tatuaje, para no tener que hacerlo. Puedo hacer una pancarta donde digo que apoyo a alguien, pero en realidad no lo estoy haciendo. Nada más una selfie. Es como exonerar la queja, nada más. Exoneras parte de la tensión o de la pulsión ahí contenida, ¿no? Te pones de un lado.
tienes la libertad de elegir, pero nada más hay 2 o 3 posturas. No más. ¿Estás a favor de estar en contra o no estás haciendo nada? Porque, digamos, ahorita como dices, toda ideología y todo ideal es un gran otro. A fin de cuentas se van adaptando. Y cuando se cumple ese ideal o esa ideología, se va a cambiar por otra completamente porque ya no, ya la que Ya se tuvo cumpliste. caducó. Así que se tiene que cambiar a El otra deseo. cosa. Y necesita el sujeto esta ideología, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, como el Che Guevara, que lo único que sabía hacer o su gran otro era la revolución. Se acaba la revolución cubana y dice, pues ¿y ahora qué hago? Pues me voy a hacer otra revolución porque eso es lo me dice el gran otro. Sí, Y ya no, se va a Bolivia, ¿no? En ese sentido serían seres que son líderes de una revolución o de un acto de acción completamente, pero no uno de un acto a nivel como simbólico, ¿no? A nivel de simplemente el pensamiento, simplemente dirigir a las masas en un sentido sin que ya haya una guerra o sin que ya haya un enemigo presente. Ujú. Pasa aquí lo mismo, por ejemplo, con Zapata, ¿no? Muchas veces que se dice cuando se le quiso dar, por decir, la silla presidencial o con algunos otros O personajes, Pancho Villa también. en el que se dice, no, pues la rechazó de alguna manera, o a veces no la rechazaron, pero simplemente Ay, yo no no. fue seguido. Eh. ¿Por qué? Porque en ese sentido es que yo soy un ser más revolucionario que un ser como tal de estar sentado y de escritorio, Diplomático. ¿no? Diplomático. Pues bueno, cada uno lleva su manera de acción, ¿no? Cada uno es respetable lo que Pero, hace en pues, ese ya se sentido. había acabado la revolución, ya no podían ser revolucionarios, ya era otra cosa. Es que es ese brinco de etiqueta pero del no gran otro. pudieron, para que Ujú. veas. Ese No se cambio de pudo, deseo. No se pudo. Igual, si gana López Obrador, ¿qué va a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? No, mejor pierdo. Y otra vez vuelvo a ser el mismo. Si no sabe otra cosa más que ese papel. Se ¿sí? queda en la protesta, al final de cuentas, Exactamente. en la queja O constante. en el complot, pero a fin de cuentas es parte mismo de lo cultural. Sí, pues. porque imagínese, si quedara López Obrador ha creado tantas expectativas de cambio que ahora sí realmente sería, y ahora cómo Que muevo no todo puede, eso. cuando esté en el poder va a ser otro gran otro el que El que necesita dirija. para poder hacer poder. Por eso el que llegue, digamos, nunca va a cumplir nada porque cambia de gran otro. Sí, no se Es puede. imposible. Además, otra vez funciona esa falsa libertad. Tienes Ujú. la libertad de elegir al que quieras, pero en realidad no es el que quieras, nada más tienes estas Uno opciones. o dos. Y si no, no Decídete. votaste, Sí. ¿verdad? Y si no votaste, no Y puedes no al decir que quieras nada. tú, Nada. al que quiera la mayoría. Sartre